Hola, buenas, bienvenidos a Historiadores con Huevos. Este es un podcast donde veremos temas de cultura y principalmente historia. Nuestro tema principal en nuestro podcast es culturas dominantes que marcaron la historia en nuestro país a partir de la conquista. Nuestro bloque 1 se trata ¿cuál es la noción histórica en los alumnos respecto de la occidentalización, cultura grecorromana, cristianismo y Europa? Compañeros, a ver, coméntenos qué es lo que nos pueden interactuar sobre este tema, sobre este bloque 1 que vamos a abordar. Occidentalización. Creo que hablamos de occidentalización, es un tema que ahorita pareciera ser que está de moda, pero creo yo desde mi conocimiento que es un tema que desde hace tiempo se ha tratado de vincular a entender que América Latina ha sido conquistado por los europeos y bajo esa visión, occidentalización es una visión. Para mí es una visión. Y cuando digo una visión es la manera en que tú cuentas las cosas, la forma en que tú haces las cosas, y es como los frijoles de mamá. Mi mamá hace los frijoles de una forma, eso es occidentalización. ¿Cómo hago los frijoles? ¿Cómo cuento la historia? Precisamente. Bueno, para comenzar yo creo que sería importante ver por qué se dice occidentalización. Precisamente pues viene de una región específica que podría ser Europa. ¿Podría ser o es? Vendría siendo, fue una parte de, ¿no? Sí, que es la que normalmente llegó con la influencia a todos los pueblos que se ubicaban ahí, ¿no? Específicamente con Roma y con Grecia, que una deriva de la otra propiamente y hablando culturalmente hablando. Puesto que de los griegos hay muchos símbolos, muchas religiones, muchos conceptos que tomaron los romanos para poder crear su propia cultura. Que Pues de hecho es el derecho, ¿no? A partir de los griegos es donde se empieza a estructurar la legislación que hoy conocemos y que ha sido el derecho romano, que es la influencia de muchos países para crear su propio derecho, porque al final es una amalgama de corrientes tanto anglosajonas, europeas, occidentales, y sobre todo que a América Latina le falta esta parte de la identidad. ¿O tú sí, qué crees? Por supuesto, de hecho Justiniano, un emperador romano de su época, para crear la primera legislación que reglamentara a sus ciudadanos, indagó con los griegos a ver qué concepciones tenían sobre el derecho, creando las 12 tablas que propiamente era una legislación. Bueno, tomando otros principios de lo que fueron los romanos y griegos, podemos hablar incluso de las ideologías ya en cuestión de religión, como es el catolicismo, que está muy presente en nuestra actual cultura mexicana. ¿Y los romanos en qué momento lo toman esta religión? Es Constantino, creo yo, ¿no? A partir de donde... ¿Cuando la legalizan? Sí, ¿no? Cuando lo toma como... Religión. Dice, todo para evitarnos problemas a partir de la fecha, todo Roma es católico, es cristiano, ¿no? Sí, porque antes lo que eran los antiguos creencias que tenían los romanos, que era en cuestión al dios Marte y demás, era lo oficial y legal, y los demás que eran católicos o tenían alguna otra religión pues cristianos, ¿no? Porque creo que todavía el término católico no existía. Sí, no, igual que nada para implementar un sincretismo con todos los pueblos, ¿no? Que comúnmente los absorbía el Imperio Romano, y como para poder establecer esta figura de que hay una autoridad fija tanto en el suelo como en el cielo, te establezco mi religión y por lo tanto también mis organizaciones gubernamentales. Sí, que al final de cuentas favorece esta parte de la religión. Creo que es Roma quien le da el peso más grande a la religión que hoy conocemos como la religión católica y al cristianismo de otras como esta corriente religiosa, exactamente, que permite crear toda una institución en el mundo y que predomina. Yo difiero un poquito de las personas que han dicho que el Islam es una religión que tiene más adeptos que el cristianismo. Yo ahí sí no estoy muy de acuerdo. Oigan, compañeros, y en esta parte, ¿qué influye o en lo que observamos? ¿Qué es lo que observamos con los alumnos a la hora de ir a nuestras observaciones? Muchas observaciones, ¿verdad, licenciado? Sí, bastante. Bueno, es que realmente los chicos pues están influenciados mucho por la historia que nos han contado, que precisamente no es una historia propia, es una historia adquirida, que propiamente... Tendenciosa, ¿no? Tendenciosa, que nos sometieron,
y que por supuesto deriva pues de lo que los conceptos que tenemos y que los chicos tienen, y que por lo tanto uno como maestro enseña a los alumnos. Pero apenas va empezando esta nueva manera de pensar. Creo que el sometimiento, fíjate, estamos hablando del 1500, cerrando números, del 1500 al 2020, ¿te gusta? Apenas estamos queriendo ver despertar, se llama un despertar cultural. Este despertar cultural sobre nuestra propia identidad, que ya no me la como, o sea, no me voy a comer que me dijeron que llegaron y quisieron negociar, no, me la metieron, eso es un hecho, no la metieron, ¿no? No, sinceramente. Y es algo que vinieron a imponernos, ¿no? Imponernos. Fíjate, se puede decir que, disculpa que te interrumpa, se puede decir que los chavos, para no salirnos del tema de las escuelas, desgraciadamente tienen poco interés por la historia como una asignatura de aburrimiento. No sé si a ustedes les tocó ver como esta percepción. O sea, el chavo se pierde cuando tú le preguntas, y nos tocaba, licenciado, en los cuestionarios que hacíamos y cuestionamientos que les hacíamos en las entrevistas respecto a qué pensaban de la historia, y les mencionabas, dime una comunidad originaria de nuestro país. Muy pocos daban una respuesta, incluso si se fijan, pues la respuesta que daban eran culturas que conocieron primero a los españoles, ¿no? Los mexicas, los mayas, que tuvieron un primer contacto con los europeos. Y a partir de eso creamos pues esta visión de occidentalización en América, pues no sé si están de acuerdo. No, sí, y aparte incluso yo creo que, o sea, un chico conoce más de culturas de afuera, incluso Sí, puede sí, ser sí. romana, griega. Sí, romana y griega. Esos cuestionamientos rumbo a lo que son Las comunidades mitología. indígenas, Ajá, ¿no? incluso Mitología griega, ¿no? Sí. O sea, algo más light, se puede decir. Hablas para de los mitología, ¿qué dices? ¿Qué te viene a la mente? Griega, ¿no? Griega, Zeus. Mitología, difícilmente, todas las culturas tienen mitología, pero no podemos hablar, por ejemplo, de la mitología mexica, de cómo queda embarazada una mujer en esta parte, pues porque la mitología ha sido minimizada, ¿no? Sí, sobre todo la de nuestro país, pues porque no escuchas a un niño De nuestra decir, cultura, ¿no? Así es. No escuchas decir a un niño cuando le hablas de mitología sobre Quetzalcóatl, Ajá. sobre Tlaloc. Son ideas que ellos, por la manera en que les enseñan la historia, no dimensionan y no aprenden por una falta de interés. Muy bien, compañeros, miren, como ahorita ya estamos abordando el bloque 2, que nos menciona qué influencia tienen los docentes de la historia en los alumnos sobre la occidentalización. Sí. Yo creo que ese es el tema principal, ¿no? Y de eso se trata este podcast, es crear una conciencia de pensamiento. Miren, la verdad, el pensamiento se crea a partir de las personas que tienen billetes. Sí, Quien tiene dinero puede pensar. Y quien tiene hambre difícilmente puede pensar, porque tiene que cubrir una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Comer. Sobrevivir. Y cuando tienes sometido un país a lo básico, a que solamente pueden comer, difícilmente puedes pensar. Y los que llegan a pensar, los pocos que pueden llegar a pensar, va a ser tendencioso, y ese es el problema que tenemos en la cultura mexicana. ¿O ustedes qué piensan? No, por supuesto, incluso cuando hablamos de prejuicios casi siempre se refieren a las personas originarias como indígenas, cuando es un término mal empleado, mal ¿no? empleado, tanto como sinónimo de gentilicio, que indio es aquella persona que vive en la India, como culturalmente hablando, porque recordemos que Colón creyó haber llegado a la India, no a América. No, y refiriéndonos más a ese término de indio, o sea, se Es usa mucho, despectivo, ¿no? se usa Por mucho supuesto. de forma despectiva aquí en México, siendo que no debería de ser así. Sí, por tu color de piel, ¿no? Si por ejemplo el licenciado fuera, que es güero, ojo azul, imagínense que fuera moreno, Estaría... que es robusto, pues se sentiría mal a donde que le digo indio, ¿no? Precisamente. Porque es despectivo. Y es despectivo y pues, no debería ser así, sino que pues, es un simple... Calificativo, ¿no? O sea, Exacto, gentilicio, ¿no? sí. O sea, no, por ser güero no me hace más inteligente, por ser ojo azul no me hace mejor. O Bueno, guapo, tan estigmatizamos a partir de una sociedad, y ese es el problema social, ¿no? El estigma social. Y creo que eso ha sido también un gran peso para que nuestro país no avance, en el sentido que, bueno, Benito Juárez no era el güero, no no era el ojo azul, No era alto. ¿verdad? No era alto.
Y es precisamente esto, cómo abordamos estos temas como los profes lo abordan, ¿no? Desde un punto de vista europeo, eurocéntrico, en el cual te platico la historia como la platican los europeos, no como lo sucedió aquí. O europeos, no propiamente las europeas, va a ser complicado, en general, ¿no? ¿verdad? Generalizando, más que nada porque... Un comentario muy acertado. Sí, compadre. ¿verdad? Más que nada por el hecho, pues, de que... quien en sus clases de historia les dijeron que los personajes de la mitología mexica, que es la más común, eran personas. ¿A ustedes les habían comentado que eran personas? Sí, o sea, es el problema de que cómo los términos de occidentalización llegan a permear toda la cultura y la permean y obviamente la malinforman, ¿no? Cuando decimos la manipulan y lo veíamos en esta jerarquía de los mexicas, cuando dices tú, pues estaba el Tlatoani es el mero cornetas, ¿va? Entonces después decía, la clase noble dice, existen sacerdotes. El sacerdocio no era propio de las culturas. Perdón, disculpen por golpear. Pero se me fue la idea. El sacerdocio. El sacerdocio no era parte de la cultura mexica ni las culturas originarias. No existe un sacerdote. Es más, el chamán tampoco existe, fíjense. Me puse a investigar y el chamanismo viene de las culturas orientales, precisamente los budas tibetanos. Ahí hay una palabra que es muy parecida al chamán. Entonces son los sacerdotes tibetanos. Que de ahí se agarran para adaptarlo al término. Te das cuenta que probablemente para mí, y desde la experiencia que yo tengo, porque he tenido algunos contactos con algunos chamanes y personas que se dedican a esta onda, creo que son guías. Estos señores eran guías espirituales y esa era su chamba. Ser guías espirituales. Y estos señores se conectaban en una cuestión meramente metafísica a partir de meditación. Y no siempre, fíjate que no era siempre el consumo. Porque precisamente en este occidente es desprestigiar a una cultura. Y dices tú, sí, pues se meten chingaderas a huevo que yo alucino. Sí. No, a final de cuentas, estos señores también sabían meditar. Y a mí me ha tocado a ir ejercicios de meditación con chamanes y no todos te van a meter chingaderas, que ellos le llaman medicina. Claro. O sea, no hay medicina que te ayude, ya sea hongos, ya sea LSD, ya sea la ayahuasca, ya sea marihuana, peyote, lo que le pongas. A final de cuentas es un modo para hacer una cuestión de transición y conectarte con el todo. Pero ellos son guías, son los que te cuidan. Entonces está aplicada mal la palabra decir que son sacerdotes, ¿no? Por supuesto. Y bueno, eso lo vemos reflejado en la docencia, ¿no? Porque meramente, sobre todo en las secundarias que fuimos a observar, fue algo que no se aplicó. No sé si ustedes pudieron observar que propiamente la historia era dejar una actividad y... No había conocimiento, ¿estás de acuerdo? Era una... ¿Cómo se llama? Una historia decadente, ¿no? Así como un sistema un poquito deficiente. Es deficiente. El maestro porque hablar de pasado pareciera que estamos hablando de hace 20 años. Creo que es en la actualidad. Es deficiente. Pues compañeros, continuamos con el bloque 3, que es cómo es que se puede aplicar el conocimiento de la occidentalización y la orientalización como una didáctica para los alumnos. Bueno, para comenzar hay que delimitar qué es la orientalización, que propiamente es lo afín a lo no europeo. Y propiamente este concepto, como nos dice Zahid, un autor, nos habla pues que la occidentalización crea a la orientalización como contraparte de ellos. Y no es eso. No es eso, porque los orientales, bueno, China, Japón, Mongolia y nosotros ¿dónde quedamos? Quedamos en el Nuevo Mundo. El Nuevo Mundo es este concepto de la creación de América. América en un inicio es europea. Ingleses, franceses y españoles. Y cuando se dice descubrir es algo que ya estaba hecho. No descubres nada porque ya está hecho, ¿no? Sí, evidentemente. No es como que vayas a la tienda y digas, descubrí a una persona que está ahí. Pues no. Encontré un gansito y me lo como. Es un término mal empleado. De Occidente, ¿no? Por supuesto. Entonces, desgraciadamente, existe un monopolio en la manera de escribir, en la manera de narrar, en la manera de describir. Y creo que esa es la parte que como cultura tenemos que rescatar. Yo le preguntaba una vez a un maestro, bueno, y usted dígame, ¿cómo voy a desoccidentalizar?
si no hay libros que me hablen desde la visión real de lo que somos. Porque no hay una concepción real, porque si te fijas, todo lo que dicen que somos es algo que los españoles escribieron, que siempre va a estar sujeto a prejuicios. Y religión, Sobre porque todo, los sí. primeros historiadores eran religiosos, Sobre todo por las estructuras. Es donde principalmente la educación se estaba enfocando, preparando, ¿no? exactamente. Y bueno, y yo creo que sigue. Díganme ustedes quiénes son los mejores colegios. ¿Qué son? Sí, pues Católicos. son católicos. Con una bandera de religión, ¿no? Así es. Sí, pues incluso los jesuitas, que son principalmente los que están... Y de eso, ¿no? Sí, por supuesto, que es una escuela Jesuitas, ¿no? de prestigio, sí. O sea, estamos hablando, la escuela chiquita de ITES es la UTEC, ¿no? La Unitec, precisamente. Es la escuela chiquita del ITESO. Que de hecho... La pues, UNIVA, La UNIVA. también religiosa. El TEC de Monterrey, no sé, también, sí, claro, por supuesto. No, y que incluso pues son sinónimos de estatus económico, no sé si se han fijado. Claro, o sea, claro. son- Pues, o sea, ¿cuánto te cuesta un semestre en el TEC? No menos de 100,000 pesos, de manera general. Sí. Cuatrimestre, ¿eh? Claro, y eso influye mucho en las concepciones que ellos tienen también, porque no se sujeta a un término laico, ¿no? Sino que viene impulsado de una religión predecesora de estos conocimientos. ¿Y quién tiene la lana? Los extranjeros. Los Extranjeros. La ¿Quiénes monetizan, conquistaron? ¿no? Monetizan Sí, claro. la educación, ¿no? El tipo de... Sí, porque Se quiero, privatiza. porque ocupo ese tipo de educación, ¿no? Estamos hablando entonces, y nosotros los jodidos, porque somos jodidos comparados con todas estas cosas que acabamos de hablar, estamos hablando de maestros de historia que agarran una hoja y se maman 45 minutos en un ejercicio de una hoja y donde el maestro no le aportó absolutamente nada. Entonces yo creo que es algo injusto, ¿eh? Sí, pues yo creo que tendremos que tomar la orientalización, esos enfoques incluso que pueden ser asiáticos o ¿Propios? incluso propios. Yo creo que propios, ¿no? Es que el Burguitos. problema yo creo que tiene mucho es el enfoque occidental, que siempre es como esa parte del bien y el mal, que siempre me dejaron... Claro, sí, sí, pues, y le ha funcionado, ¿no? Sí, Ajá. no, y crear una ideología y una visión mexicana, ¿no? Propia. Que sería complicado, ¿estás de acuerdo? Y cómo esto de la occidentalización ha influido en la percepción de alumnos sobre la historia. Porque están perdidos. Yo creo que lo primero que tendremos que hacer para que un alumno aprenda historia es qué es la historia, ¿no? Empezando desde ahí, por supuesto. ¿Qué es la historia? Entonces, imagínate que yo te dijera y que te diera esta potestad a ti, Burguitos, y te dijera y te preguntara a ti, ¿por dónde comienza la historia? ¿Por dónde crees que debe comenzar la historia? Sí, pues totalmente debe ser desde el principio, creo yo. Sí, desde un Y tema donde está el dogmático. principio, pues es un problema muy grande. yo Sí, creo, sí. ¿no? O sea, no hay un principio como tal, o sea, el principio de qué. No, incluso la misma historia, ¿no? La historia se crea cuando se crea la escritura. Previamente, ¿qué hay de historia? Pero Hay lo que dijo al figuras. principio, el principio precisamente pareciera ser, bajo esta primicia que acaba de decir Burguitos, es la historia se crea a partir de un inicio, pero pareciera ser que la historia en México aparece a partir de la conquista. Así es. Y que de manera allá de vez en cuando, de manera, se me fue la palabra, Sí, no, aquí- esporádicamente, vienen estos así como flachazos y, sí, hubo una cultura antes de que llegáramos nosotros. No, incluso- Sí, los códices los desaparecieron, Así ¿estás de es. acuerdo? Sí, y que son muestra los de la totalmente. civilización de aquel entonces, como lo es la escritura cuneiforme de Mesopotamia, de Babilonia. Pero se mantuvieron de alguna forma y de alguna forma permearon para darle al mundo y a conocer lo que habían sido. Por supuesto. Y nos dan la imaginación, pero cuando hablamos de México es una historia contada a partir desde los ojos de quien te vino a chingar, ¿Qué o nos sea, dejan? conquistar, ¿no? Y de cómo nos la cuentan, ¿no? Porque ¿Cómo también se un la ejemplo, no sé, escribieron una historia hace 1000 años, ¿sí? Y cada cierto tiempo ha ido cambiando, cada quien la cuenta a su manera. Porque la verdad no es Sí, absoluta. así es. por supuesto, ¿no? Y en sí no tenemos una verdad de historia, ¿no? Así que digamos, empezó de tal fecha y empezó como debe de ser, ¿no? O sea que nos la cuentan a su manera y a la conveniencia. El del problema es que la nos la está- comemos, ¿no? Así Te la es. cuentan a su manera y no la hemos comido toda. Toda, así. Por supuesto. Hasta con todo y huevos. Sí, como porque dicen, uno ¿no? cuenta la historia como se la contaron. ¿Sí? Sí. Y entonces replicamos esta historia, como tú lo acabas de decir, de cómo me la contaron.
pero se trata de hacer un pensamiento crítico a partir de decir, ¿cómo yo crearía mi historia? Y por eso te decía, ¿cómo empezarías tu historia? Desde este punto de vista didáctico, como maestro de historia, en los alumnos, ¿cómo empezarías tú a contar la historia, Burguitos? Ok, yo creo que sería lo principal enfocarse en las primeras culturas que hubieron en la parte de Mesoamérica, que son las que se tiene un registro más amplio de lo que se conoce actualmente. Y también es Homero, ¿no? Yo no Sí. creo que exista un registro como tal de las... Sí, o sea, creemos. Pudiera, ajá, Porque existen puede teorías que- de cómo llegar. Yo empezaría, ahorita que abordas tú, de cómo llega el hombre por la parte de arriba, pero nos hemos dado cuenta que por la parte de lo abajo. que es Brasil, Argentina, pareciera ser que llegaron otras culturas, no solamente de Principalmente arriba, ¿no? Chile, ¿no? Según yo. De incluso Chile. están haciendo Hay de Pascua. vestigios en Ajá. Chile, ¿no? En Chile hay vestigios de estas partes africanas, ¿no? De estos, de hecho hasta rasgos, ¿no? Si hablamos de Brasil, o sea, hablamos de gente con estos rasgos negros, africanos, ¿no? Sí, sin ser despectivo para No, nada. y tener en cuenta que la globalización, a mi punto de vista, no inicia con la entrada del internet, de este mundo digital. Inicia desde que se crean las rutas marítimas, que trajeron a los colonos a colonizar propiamente. Que por error traen una colona acá, ¿no? Ah, claro. Sí, pero desde ese aspecto pienso que es correcto cómo lo aborda el compañero, empezando pues con Se llama las culturas- Burguitos, no será compañero. compañero Burgos, empezando pues describiendo las culturas antiguas que nos formaron para crear una identidad propia. Y saber No cómo sé. vamos a iniciar, ¿no? No sé si se fijan también las culturas en cuestión de las pirámides, ¿no? Siempre tiene una similitud, ¿no? Ya sea Chichén Itzá, el templo. Monte Albán, El del azul de la luna. ajá, el sol, la luna. Pero estamos hablando aquí, o sea, estamos hablando en América Latina. Así. O sea, estamos hablando de México hacia abajo, porque de México hacia arriba no hay pirámides hasta donde yo sé. No, de hecho, pues México sí comparte estructuras parecidas, no totalmente iguales, pero ya si nos vamos al Imperio Inca es otro mundo, es otra Sí, sí, ya es arquitectura otra- totalmente Pero diferente. igual, a final de cuentas, simétricamente hablando, están alineadas con las de aquí. Ah, por supuesto. Están alineadas por supuesto. y que si nos fuéramos a otro continente, en vestigios que podemos encontrar, por ejemplo, las pirámides egipcias, pareciera ser que hay similitudes, pareciera ser que hay situaciones donde el que lógicamente va a ser muy difícil que lo podemos entender desde este punto de vista humano, ¿no? Sí, no, ¿Cómo incluso, creas pues, una obra tan perfecta? la creación ¿no? de No, bloques, incluso como dice el compañero, la cuestión a cómo se construye con bloques y la forma escalonada que tienen algunas pirámides egipcias que guardan mucha similitud. Y lo que hay dentro y debajo, ¿no? Porque todas las pirámides que hemos visto, hablando precisamente de esta occidentalización y de este aplastamiento que es la conquista en México, de este aplastamiento se da precisamente en el Zócalo de la Ciudad de México, ¿no? O sea, ¿cómo llega la cultura del Nuevo Mundo, de la Nueva España, a tronar todo lo que había y es arriba de... Y es tan cierto es que cuando vas al Zócalo, abajo hay vestigios de las culturas que estaban asentadas antes de que llegaran los españoles, ¿no? Sí, y era esta manera en la cual imponían sus ideales y que no dejaban que se podriera la población originaria sublevar en cuanto a que tenían sus propias construcciones, su propia arquitectura. Imponer, pues, sobre todo que mi edificación es superior a la tuya porque la destruí. Y la religión, ¿cuántos templos se construyeron arriba de estas pirámides que eran para culto, ¿no? Porque, y entendamos que, creo yo, no creo que los culturas originales hayan tenido religión, tenían un sistema de creencias, porque todas las religiones ¿no? someten, ¿no? Sí, era politeísta. Sí, pues a fin de cuentas yo creo que lo que se enfoca a cualquier religión es como darle un entendimiento mejor a lo que son las cosas y el por qué pasan. realmente. Según tú, Sí. según la religión, Según ¿estás la de religión, acuerdo? ajá. O sea, y dices tú, hay bueno y es malo, y si haces esto te cargó la verga. No, pero no tanto eso, más bien como ¿por qué llueve? ¿Por qué es que sale el sol? No, pero eso ¿Por es qué una sale religión, ¿no? cosas? La religión siempre va a ser estricta y existe un velo de malla que después hablaremos de eso. Sí, que No, es un la parte- religión siempre te limita a pensar. Sí, por eso es un dogma, pues. Ajá, o sea, es un dogma. Y bueno, y hablando de las culturas originarias, estábamos hablando de culturas que precisamente
veían a esta naturaleza, al sol, al viento, al fuego, los 4 elementales como parte de ellos. Sí, Entonces, y es precisamente lo que tienen que tener en cuenta los nuevos docentes y los docentes que siguen impartiendo clases, que no es solo quedarse con la visión occidental que nos impusieron los europeos, sino crear una identidad y personas críticas ante la información que les llega. Como lo que estamos haciendo en este momento, precisamente, ¿no? O sea, estamos creando una nueva forma de pensar. ¿Quién dice que nuestra verdad es absoluta? No, nadie. Ni nosotros estamos diciendo que esta sea la verdad. Simplemente estamos invitando a que los demás se echen un clavado en sus propios pensamientos para tratar de entender la historia desde otro enfoque. Sí, pues principalmente buscar información, no quedarse con lo que te están diciendo, simplemente buscar y buscar. Acrecentar tu acervo, ¿no? Cultural. Incluso la historia, pues ya ven que hay nuevos descubrimientos y se vuelve a reescribir. Ajá. Y no puedes decir, ¿y qué creen? Lo que les dije no era cierto. Sí, simplemente dices tú, acabo de encontrar algo que puede aportar, ¿no? Sí, es renovar nuestra concepción en todos los sentidos. Y la verdad con esa como la última frase o como el último concepto, pues me gustaría cerrar este podcast con esta manera de pensar de manera diferente y aportándole, pues más que criticar o más que quitarle, aportándole. Y por eso me gustaría escuchar una frase de cada uno de ustedes en ese sentido. Hoy la historia tratamos de reescribirla, como decía el licenciado, a partir de crear y de abonarle cosas nuevas. ¿Tú qué dirías, Marco, a partir de esta aportación? ¿Con qué te vas o con qué te quedas? Yo siento que sería una buena aportación el investigar, ¿no? Más sobre nuestra historia propia y no dejarnos llevar sobre la historia occidental, ¿no? Ok. Bueno, yo cerraría con una frase del taoísmo que propiamente dice que todo es nada si quieres un poco más. ¿En qué cuestión? En la que si nos enfocamos mucho en la historia que nos cuentan los europeos y la creemos como esta totalidad de los hechos que ocurrieron, al querernos enfocarnos en algo más, nos vamos a deconstruir conceptualmente hablando, porque ya no dependemos de esta totalidad que nos dieron los europeos. Es más que nada enfocarnos en crear nuestra concepción propia como mexicano de lo que originalmente nos dijeron que éramos y lo que somos y lo que seremos en un futuro. Sí, principalmente yo creo que es ampliar este aspecto ideológico que tenemos nosotros como mexicanos y no quedarnos con ese aspecto malo que tenemos nosotros de nosotros mismos principalmente, que una persona a lo mejor por ser morena no es menos, que una persona por ser blanca no es más, sino que simplemente somos personas y ya. O sea, yo creo que a partir de ese momento es como ya podremos mejorar incluso como sociedad mexicana, quitando esos aspectos un poco segregacionistas, y creo que sería todo. Y yo creo que definitivamente es el principio de este despertar cultural, porque a partir de entonces entrarían otras situaciones de pensamiento, de crítica, que sean más aplicado, ¿no? Entonces, sí, y bueno, muchas gracias por escucharnos. Eso fue todo por el día de hoy. Nos veremos en una próxima transmisión. hasta luego. Bye.